El grito perforó la tranquila tarde como un cuchillo, haciendo eco a través de las llanuras quemadas por el sol de Silver Creek, territorio de Wyoming. 1875. Margaret O'Hara arañó la tierra seca, sus dedos excavando en la suciedad mientras manos rudas inmovilizaban sus hombros al suelo. Los tres forajidos la habían emboscado a media milla del pueblo, arrastrándola de su caballo y hacia el barranco apartado donde nadie oiría sus súplicas. «No es uso pelear, señorita», se mofó el más grande de los hombres, su aliento caliente y pútrido contra su mejilla, mientras él la presionaba más profundo en la tierra. «Bien podría hacer esto fácil para usted. Por favor». Margaret jadeó, su cabello castaño miel cayendo a través de su cara mientras ella luchaba. «No tengo nada de valor, eso no es enteramente cierto». Otro forajido rió, su rostro curtido torcido en una sonrisa que le envió escalofríos por la espalda. Él estaba sosteniendo sus muñecas sobre su cabeza con una mano mientras la otra manoseaba el pequeño bolso atado a su cinturón. El tercer hombre, delgado y fibroso con una cicatriz corriendo de su ojo a su barbilla, estaba vigilando al borde del barranco, rifle en mano. «Date prisa, muchachos, no tenemos todo el día». Margaret invocó cada onza de fuerza en su cuerpo de 22 años, retorciéndose violentamente bajo el peso del bruto. Cuando su agarre se aflojó por solo un momento, ella tomó un respiro profundo y lanzó un grito tan penetrante y desesperado que los pájaros se dispersaron de los árboles cercanos. «Cállala», siseó el vigía, volviendo con ojos grandes y asustados. El hombre grande apretó su mano sucia sobre la boca de Margaret, pero ella mordió fuerte, sacando sangre. Él gimió, echándose hacia atrás justo lo suficiente para que ella gritara de nuevo más fuerte, más desesperada. A media milla de distancia, Nathan Thompson bajó su cantimplora, agua goteando de su barbilla mientras ladeaba su cabeza para escuchar. El vaquero de 30 años había estado rastreando a una descarriada del rancho Peterson cuando el sonido lo alcanzó. La mayoría de los hombres podrían haberlo confundido con un animal o ignorarlo por completo, pero Nathan había oído ese sonido una vez antes, el grito desesperado de alguien cuya vida pendía de un hilo. En un movimiento fluido, él envainó su cantimplora, agarró su rifle Winchester de su silla de montar y se subió a su caballo de color dun. «Vamos, Scout», él instó, y el caballo se lanzó hacia adelante, cascos golpeando contra la dura tierra de Wyoming. Margaret todavía estaba peleando cuando oyó el retumbar de cascos acercándose. Los forajidos lo oyeron también, el vigía levantando su rifle hacia el sonido. «Alguien viene», él advirtió. «Mátala y terminemos con esto», gruñó el hombre grande, aún luchando por someter a Margaret. El vigía apuntó al jinete que se acercaba, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó y él se desplomó al suelo, agarrándose en el hombro. Nathan Thompson cargó en el barranco a máxima velocidad de Scout, su rifle ya recargándose mientras cabalgaba. «¡Suéltala!», él gritó, su voz tan dura como el hierro. Su rostro estaba parcialmente escondido bajo el ala de su Stetson gastado, pero sus ojos ardían con una furia que hizo dudar incluso al más corpulento de los forajidos. El forajido en la muñeca de Margaret se apresuró a buscar su arma, pero Nathan fue más rápido. Otro disparo y el hombre aulló de dolor mientras la bala le rozaba el brazo. El tercer y más grande atacante soltó a Margaret, sacando su revólver mientras se levantaba. Nathan se lanzó de su caballo, buscando cobertura detrás de una roca mientras las balas rebotaban a su alrededor. Margaret se arrastró lejos de la lucha, su corazón latiendo contra sus costillas.
Ella observó con terror y asombro cómo el extraño intercambiaba fuego con los forajidos. Él se movía con la confianza de un hombre que había estado en peleas antes. Cada disparo calculado, cada movimiento deliberado. Cuando el tiroteo cesó, dos de los forajidos yacían heridos pero vivos, mientras el tercero había huido a pie por el barranco. Nathan se acercó con cautela, pateando sus armas lejos antes de volverse hacia Margaret. ¿Está herida, señorita?, él preguntó, su voz más suave ahora mientras extendía una mano para ayudarla a levantarse. Margaret miró la mano extendida y luego al hombre que la ofrecía. Él era alto con hombros anchos estrechándose a una cintura delgada. Su rostro estaba bronceado por el sol y curtido por el clima con una mandíbula fuerte sombreada por el crecimiento de barba de un día. Pero eran sus ojos los que la sujetaban, azul profundo y llenos de preocupación. Yo estoy bien, ella logró decir, aceptando su mano y levantándose temblorosamente. Ellos no. Usted llegó antes. Ella no pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mi nombre es Nathan Thompson, él dijo, aún sosteniendo su mano. Trabajo en el rancho Peterson, a unas 10 millas al norte. Margaret O'Hara, ella replicó, repentinamente consciente de su apariencia desaliñada, su manga rasgada, el rostro manchado de tierra y el cabello suelto cayendo más allá de sus hombros. Le debo mi vida, señor Thompson. Nathan sacudió la cabeza. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo. Él miró a los forajidos heridos. Necesitamos llevar a estas alimañas al sheriff en Silver Creek. Como si entendiera la gravedad de la situación, el caballo de Nathan, Scout, trotó, frotando su hombro con el hocico. El caballo de Margaret se había escapado durante el ataque, y ella sintió una punzada de preocupación por cómo volvería al pueblo. Mi caballo, ella comenzó, pero Nathan ya estaba pensando por delante. Podemos atar a estos dos a mi caballo, y usted puede montar conmigo, sugirió, y luego rápidamente añadió, si está bien para usted, señorita O'Hara. Margaret asintió, observando cómo Nathan ataba eficientemente las manos de los forajidos y los aseguraba a la silla de Scout. Los hombres gemían de dolor, pero no ofrecieron resistencia. La lucha había desaparecido de ellos. Antes de partir, Nathan recuperó las pertenencias dispersas de Margaret, incluyendo un pequeño diario de cuero que se le había caído del bolsillo. Se lo entregó con una gentileza que parecía estar en desacuerdo con la violencia decisiva que había mostrado minutos antes. Gracias, ella susurró, apretando el diario contra su pecho. Contenía sus pensamientos más privados, bocetos y sueños, cosas que no había compartido con nadie desde que llegó a Wyoming hacía 3 meses. Nathan la ayudó a subir a Scout, luego montó detrás de ella. Margaret se puso ligeramente rígida ante la proximidad, pero mientras comenzaban el viaje hacia Silver Creek, el ritmo constante del paso del caballo y la sensación de seguridad del brazo de Nathan alrededor de su cintura para mantenerla estable, gradualmente aliviaron su tensión. ¿Qué la trae aquí sola, señorita O'Hara?, él preguntó mientras cabalgaban, los dos forajidos cautivos caminando miserablemente junto al caballo. Margaret dudó. Su razón para estar en el territorio no era algo que compartiera fácilmente, pero este hombre le había salvado la vida. Estoy buscando a mi hermano, finalmente dijo. Patrick O'Hara. Él vino al oeste hace 2 años y sus cartas dejaron de llegar hace 6 meses. Nuestros padres murieron el invierno pasado y yo... Ella se interrumpió, insegura de cómo explicar la desesperación que la había impulsado a viajar sola a través de la mitad del país. Entiendo, Nathan dijo simplemente, y de alguna manera Margaret creyó que él realmente lo hacía. Silver Creek no es tan grande. Si su hermano estuviera aquí, la gente lo conocería.
Él no estaba en Silver Creek. Margaret explicó. Su última carta vino de Deadwood, pero he estado rastreando sus movimientos. Alguien en Cheyenne dijo que se había dirigido por aquí, trabajando en arreos de ganado. Nathan asintió pensativamente. El equipo de Peterson toma manos para los arreos de verano. Podría ser que se inscribió allí. La esperanza parpadeó en el pecho de Margaret. ¿Podría? Me preguntaría por él. Tiene mi palabra, Nathan prometió. Mientras se acercaban a Silver Creek, el pequeño pueblo fronterizo apareció a la vista. Una única y polvorienta calle principal, bordeada de edificios de madera, un campanario de iglesia elevándose sobre los tejados, caballos atados fuera de la tienda general y el salón. La gente se detuvo a mirar mientras Nathan entraba con Margaret y los dos prisioneros. Él guió a Scout directamente a la oficina del sheriff, donde el sheriff Dawson, un hombre de pecho ancho con un bigote plateado, salió a recibirlos. ¿Qué encarnación sucedió aquí, Thompson? El sheriff exigió, observando a los forajidos heridos. Estos hombres atacaron a la señorita O'Hara allá por Eagle Gully, Nathan explicó, desmontando y ayudando a Margaret a bajar. Había un tercero que escapó, un tipo flaco con una cicatriz en la cara. La expresión del sheriff Dawson se oscureció. Suena como la pandilla Sawyer. Han estado causando problemas por todo el territorio. Se volvió hacia su ayudante. Enciérrenlos a estos dos y traigan al Doc Miller. Mientras los forajidos eran arrastrados adentro, el sheriff se volvió hacia Margaret. Está bien, señorita. El Doc debería echarle un vistazo a usted también. Estoy bien, de verdad, Margaret insistió, aunque sabía que se veía lejos de ello. Gracias al señor Thompson. El sheriff Dawson asintió con aprobación a Nathan. Buen trabajo, hijo. Estos hombres tienen precios sobre sus cabezas. El dinero de la recompensa es suyo por derecho. Nathan parecía incómodo con el elogio. Simplemente estuve en el lugar correcto. Bueno, señorita O'Hara, necesitará dar una declaración, dijo el sheriff, y le recomendaría quedarse en el pueblo esta noche. Ese tercer hermano Sawyer podría seguir en la zona. El corazón de Margaret se hundió. Yo no tengo alojamiento en el pueblo. Estaba planeando continuar hoy. Ella puede quedarse en la casa de los Peterson, Nathan ofreció. La señora Peterson daría la bienvenida a la compañía y es seguro allí. El sheriff Dawson consideró esto. Esa es una buena oferta, señorita. Los Peterson son buena gente y ese rancho es el lugar más seguro fuera del pueblo. Margaret miró a Nathan, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de motivos ulteriores, pero encontró solo sinceridad. Aún así, la idea de ir a un rancho extraño con un hombre que acababa de conocer, incluso uno que le había salvado la vida, la hizo dudar, como si leyera sus pensamientos. Nathan añadió, la señora Peterson es una dama apropiada de Boston. Ella maneja una nave apretada y hay una habitación en la casa principal donde las invitadas femeninas se quedan. Sería tratada con nada más que respeto. Después de dar su declaración al sheriff, Margaret se encontró una vez más en Scout con Nathan, esta vez dirigiéndose al norte, hacia el rancho Peterson. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el paisaje ondulado, pintando los pastizales en tonos de oro y ámbar. Cuéntame sobre tu hermano, dijo Nathan mientras cabalgaban. Podría ayudarme a reconocerlo si me he cruzado con él. Margaret sonrió ligeramente, agradecida por la distracción de su calvario. Patrick tiene 24, aproximadamente su altura, pero más delgado. Cabello rojo, como el de nuestro padre. El mío se parece a nuestra madre. Tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de un árbol cuando tenía 10, y toca el violín mejor que nadie que yo haya oído. Suena como un tipo memorable, Nathan comentó. ¿Alguna idea de por qué sus cartas se detuvieron?
La sonrisa de Margaret se desvaneció. No, eso es lo que me preocupa. Patrick no dejaría de escribir a menos que... Ella no pudo obligarse a terminar el pensamiento. Lo encontraremos. Nathan dijo con una determinación tranquila que hizo que Margaret quisiera creerle. El rancho Peterson apareció en el horizonte cuando el sol comenzó a ponerse. Una propiedad extensa, con una gran casa principal, varias dependencias y un corral lleno de caballos y ganado. Al acercarse, una mujer salió de la casa, protegiéndose los ojos del sol poniente. Nathan Thompson, ¿a quién nos ha traído? Ella llamó, su acento de Boston aún evidente a pesar de los años en Wyoming. Señora Peterson, Nathan respondió, esta es la señorita Margaret O'Hara. Tuvo algunos problemas en el camino y le ofrecí su hospitalidad por la noche. Alina Peterson era una mujer llamativa de unos 50 años, con el cabello oscuro plateado peinado inmaculadamente, a pesar del entorno fronterizo. Sus ojos astutos captaron el estado desaliñado de Margaret, pero su expresión permaneció amable. Pobre querida, dijo mientras Nathan ayudaba a Margaret a desmontar. Entre de inmediato, la limpiaremos y la alimentaremos. Margaret se encontró siendo conducida a una casa sorprendentemente elegante. Aunque lejos del lujo de Boston, la casa del rancho Peterson presumía de papel tapiz real, muebles pulidos y signos de civilización a menudo ausentes en las viviendas fronterizas. Nathan, haz que uno de los muchachos vea a tu caballo, la señora Peterson instruyó. Luego ven a cenar. El señor Peterson querrá saber sobre esto. Como se prometió, a Margaret se le dio una habitación privada con una cama de verdad. Un lujo después de semanas de viaje. La señora Peterson le proporcionó un vestido limpio que había pertenecido a su hija, quien ahora estaba casada y vivía en Denver. Podría quedarle un poco grande, dijo la señora Peterson, pero es mejor que esas ropas rotas. Después de lavar la suciedad y el miedo en una palangana de agua tibia, Margaret se cambió al vestido prestado. Colgaba algo holgado en su esbelta figura, pero el suave percal azul estaba limpio y entero. Se cepilló su largo cabello castaño miel, haciendo una mueca mientras sus dedos encontraban enredos y trozos de hierba seca. Cuando bajó al comedor, encontró a Nathan ya sentado con el señor Peterson, un hombre alto y distinguido con ojos amables y 3 peones de rancho. Los hombres se levantaron cuando ella entró, y Margaret sintió un rubor de timidez mientras la mirada de Nathan se demoraba en ella. Señorita O'Hara, el señor Peterson dijo cálidamente, por favor, únase a nosotros. Nathan nos ha contado su calvario. Es bienvenida a quedarse todo el tiempo que necesite. Gracias, señor, Margaret replicó, tomando el asiento ofrecido al lado de la señora Peterson. Su hospitalidad es muy apreciada, pero no deseo imponer. Estoy buscando a mi hermano, y no puedo permitirme retrasar mi búsqueda. Tonterías, la señora Peterson dijo firmemente. Ninguna joven debería viajar sola en este territorio, especialmente no con uno de esos forajidos todavía en libertad. Nathan se ha ofrecido a ayudar a localizar a su hermano, y él es el mejor rastreador en 3 condados. Durante toda la comida, Margaret fue consciente de los ojos de Nathan, ocasionalmente encontrando los suyos al otro lado de la mesa. Él hablaba poco, pero cuando los otros peones de rancho compartían historias o chistes, ella notó el respeto que le mostraban. Él no era el capataz del rancho. Esa posición pertenecía a un hombre mayor y canoso llamado Jenkins, pero estaba claro que los hombres valoraban la opinión de Nathan. Después de la cena, mientras la señora Peterson instruía a la criada sobre cómo preparar la habitación de Margaret, el señor Peterson la invitó a unirse a él y a Nathan en el porche. Nathan me dice que su hermano podría haber trabajado en arreos de ganado, el señor Peterson dijo,
encendiendo su pipa. Yo llevo registros de todos los hombres que cabalgan para mí. Déjeme revisar mis libros. Él desapareció en su estudio, dejando a Margaret y Nathan solos en el porche. La noche de Wyoming se había asentado alrededor de ellos, estrellas resplandeciendo en un cielo despejado, grillos chirriando en la hierba alta. Gracias de nuevo, Margaret dijo suavemente, no solo por antes, sino por traerme aquí. Los Peterson son muy amables. Nathan se apoyó contra la barandilla del porche, su perfil iluminado por la luz de la lámpara que se derramaba por las ventanas. Son buena gente. Me dieron una oportunidad cuando no muchos lo habrían hecho. Algo en su tono hizo a Margaret curiosa. ¿Qué quiere decir? Nathan estuvo en silencio por un largo momento. No siempre estuve del lado correcto de la ley, él finalmente dijo. Después de la guerra, anduve con una mala compañía por un tiempo. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Margaret lo estudió, tratando de conciliar esta admisión con el hombre que había arriesgado su vida para salvarla. ¿Qué cambió? El señor Peterson me atrapó intentando robar uno de sus caballos hace 5 años. Nathan dijo con una sonrisa áspera. En lugar de dispararme o entregarme, me ofreció un trabajo. Dijo que si iba a estar cerca de sus caballos, bien podría cobrar por ello. Se volvió para mirarla directamente. Algunas personas merecen una segunda oportunidad. Señorita O'Hara, los Peterson me enseñaron eso. Antes de que Margaret pudiera responder, el señor Peterson regresó con un libro de contabilidad encuadernado en cuero. He revisado los últimos 2 años de contrataciones, dijo, y no recuerdo ningún O'Hara, pero Nathan, consulta con Jenkins mañana. Él podría recordar a alguien que encaje con la descripción y que no se quedó el tiempo suficiente para aparecer en los libros. Margaret intentó ocultar su decepción. Cada callejón sin salida hacía que su hermano se sintiera más lejos, y el peso de su viaje en solitario presionaba más fuertemente sobre sus hombros. Lo encontraremos, Nathan dijo en voz baja, haciendo eco de su promesa anterior. A la mañana siguiente, Margaret despertó con los sonidos del rancho cobrando vida. Caballos relinchando, hombres llamándose unos a otros, el clown de la campana del desayuno. La señora Peterson había proporcionado un atuendo de montar simple, pero resistente, que había pertenecido a su hija, y Margaret, agradecida, se cambió a la ropa práctica. En el desayuno, Nathan anunció su plan. Jenkins no recuerda a nadie que coincida con la descripción de Patrick, pero sugirió que consultáramos con el viejo Sam Wilson en la estación de relevo a 15 millas al este. Él ve a cada viajero que pasa y tiene una mente como una trampa de acero para las caras. Vendré contigo, Margaret dijo inmediatamente. La señora Peterson parecía preocupada. ¿Estás segura, querida? Después del calvario de ayer, he llegado demasiado lejos para sentarme y esperar, Margaret insistió. Y el señor Thompson estará conmigo. Se volvió hacia Nathan. Es decir, si no le importa la compañía. En absoluto, él replicó, y Margaret pensó que detectaba un toque de aprobación en su expresión. Partieron después del desayuno. Margaret montando una yegua dócil llamada Buttercup, prestada de los Peterson. El día era claro y fresco, perfecto para viajar, y mientras cabalgaban lado a lado, Margaret se encontró cada vez más cómoda en la presencia de Nathan. «Cuéntame sobre ti», se aventuró después de que hubieran cabalgado en silencio amigable por un tiempo. «¿De dónde eres originariamente?» Nathan ajustó su sombrero contra el sol. «Ohio, país agrícola. Me fui cuando tenía 16 para luchar en la guerra». «¿Luchaste por la Unión?», Margaret preguntó. Él asintió. 3 años de eso. Vi cosas que ningún muchacho debería ver. Su voz había adquirido una cualidad distante.
Vine al oeste después porque Ohio se sentía demasiado pequeño, demasiado establecido. Necesitaba cielo abierto y nuevos horizontes. Entiendo ese sentimiento, Margaret dijo. Después de que mis padres murieron, nuestra casa en Pensilvania se sentía como una tumba. Cada habitación, cada objeto me recordaba lo que había perdido. Ella no había hablado de esto con nadie, pero algo en la manera directa de Nathan lo hacía más fácil. Cuando las cartas de Patrick dejaron de llegar, vendí todo excepto lo que cabía en mi baúl y compré un boleto al oeste. Eso requirió coraje, Nathan comentó, mirándola con un respeto recién descubierto. Margaret rió suavemente. Oh, insensatez. Mi tía me llamaba obstinada e imprudente. A veces no hay mucha diferencia entre coraje e insensatez, Nathan dijo. Depende de cómo resulten las cosas al final. Llegaron a la estación de relevo a media mañana. Una estructura sencilla que servía como oficina de correos, tienda general y parada de diligencias. Todo en uno. Sam Wilson resultó ser exactamente como lo describieron, un hombre de aspecto antiguo con una memoria notable. O'Hara, repitió después de que Margaret explicara su búsqueda. Un tipo pelirrojo con un violín. Se rascó su barba rala pensativamente. Pasó por aquí hace unos 4 meses. Se dirigía a Malad City, Idaho. Dijo algo sobre perspectivas de plata. El corazón de Margaret dio un vuelco. ¿Está seguro, señor? He estado a cargo de esta estación 30 años. Recuerdo cada cara que pasa por mi puerta. Sam parecía ofendido ante la sugerencia de que su memoria pudiera ser defectuosa. Malad City, Nathan reflexionó. Eso está a unas buenas 300 millas al noroeste de aquí. Entonces es allí a donde voy. Margaret dijo con firmeza. Compraron provisiones a Sam, Margaret insistiendo en pagar con sus fondos menguantes, y comenzaron el viaje de regreso al rancho Peterson. La mente de Margaret corría con planes y cálculos. Necesitaré encontrar pasaje en la próxima diligencia que se dirija al oeste, dijo, pensando en voz alta, aunque no sé hasta dónde llegará mi dinero. Nathan estuvo en silencio por un largo momento. Podría llevarla, finalmente dijo. Margaret se volvió hacia él con sorpresa. ¿Qué? A Malad City, él aclaró. Conozco el camino, y viajar con alguien es más seguro que ir solo o con extraños. Pero su trabajo en el rancho, el señor Peterson me debe salarios atrasados, y tengo ahorros. He estado pensando en un cambio de todos modos. Él miró hacia otro lado como si estuviera avergonzado por su propia oferta. Además, di mi palabra de que ayudaría a encontrar a su hermano. Margaret lo estudió, en conflicto. La parte práctica de ella reconoció el sentido de su oferta. El viaje sería de hecho más seguro con Nathan. Pero otra parte de ella, la parte que había sido criada para ser apropiada y cautelosa, advirtió contra tal arreglo. La gente hablaría, dijo ella con vacilación. Los labios de Nathan se curvaron en una media sonrisa. Señorita O'Hara, con todo el debido respeto, estamos en el territorio de Wyoming. Aquí fuera, la gente está más preocupada por los lobos y el clima que por quién viaja con quién. Aún así, Margaret dudó. ¿Por qué haría esto? Ya me ha salvado la vida. No me debe nada. Nathan detuvo su caballo y Margaret hizo lo mismo. Sus ojos azules se encontraron con los suyos directamente, serios ahora. Quizás tengo mis propios fantasmas de los que huir, dijo en voz baja. O quizás simplemente sé lo que es buscar algo importante. Hizo una pausa. La elección es suya, señorita O'Hara. No me ofenderé si declina. Margaret consideró sus palabras. Había estado tomando sus propias decisiones desde la muerte de sus padres,
confiando en sus instintos en un mundo que constantemente decía a las mujeres que no podían o no debían. Esos mismos instintos ahora le decían que Nathan Thompson era un buen hombre, a pesar o quizás debido a su franqueza sobre su pasado. ¿Cuándo podríamos partir? Ella preguntó. El alivio parpadeó en sus facciones. 3 días. Necesito arreglar las cosas con los Peterson y hacer los preparativos. Margaret estaba en el salón de los Peterson, despidiéndose de la pareja que le había mostrado tanta amabilidad. La señora Peterson le entregó un paquete. Comida para el viaje, dijo, luego bajó la voz. Y Nathan es un buen hombre, a pesar de lo que pueda haberle dicho sobre su pasado. Se ha demostrado 100 veces. El señor Peterson estrechó firmemente la mano de Margaret. Buena suerte encontrando a su hermano, señorita O'Hara. Y no se preocupe por Nathan. Le he dado permiso para regresar a su puesto aquí cuando lo desee. Afuera, Nathan estaba cargando las últimas provisiones en un caballo de carga. Viajarían con 3 caballos, Scout para Nathan, Buttercup para Margaret, un regalo de despedida de los Peterson a pesar de sus protestas, y el caballo de carga llevando su tienda, comida y otras necesidades. Mientras montaban y se alejaban del rancho, Margaret sintió una extraña mezcla de ansiedad y euforia. El viaje por delante sería largo y potencialmente peligroso, pero por primera vez en meses tenía una pista sólida sobre el paradero de Patrick y un aliado inesperado a su lado. Los primeros días de viaje establecieron su rutina. Se levantaban al amanecer, cabalgaban hasta el mediodía, descansaban durante la parte más calurosa de la tarde, luego continuaban hasta el anochecer. Nathan insistió en enseñar a Margaret cómo montar y desmontar el campamento eficientemente, cómo cuidar a los caballos adecuadamente, y para su alarma inicial, cómo disparar el pequeño revólver que le había comprado en Silver Creek. Nunca he disparado un arma en mi vida, ella protestó mientras él colocaba el arma en sus manos. Entonces ya es hora de que aprendas. Él respondió simplemente. Espero que nunca lo necesites, pero la esperanza no te mantiene viva aquí fuera. Margaret demostró ser una alumna rápida con el revólver, aunque el retroceso la sobresaltó las primeras veces. En la tercera sesión de práctica, podía dar a las latas que Nathan colocaba con una precisión razonable. Cada noche, Nathan establecía su campamento, siempre montando la pequeña tienda de Margaret primero, mientras él dormía bajo las estrellas, o en caso de mal tiempo, bajo una simple lona inclinada. Mantenía una distancia respetuosa que Margaret apreciaba, aunque a medida que pasaban los días, ella se sentía más cómoda en su presencia. Sus conversaciones se profundizaron gradualmente más allá de los asuntos prácticos. Margaret le contó sobre su infancia en Pensilvania, sobre el trabajo de su padre como maestro de escuela y los hermosos jardines de su madre. Nathan compartió historias de sus 3 hermanas en Ohio, todas casadas ahora con hijos que nunca había conocido. ¿Les escribes? Margaret preguntó una tarde mientras estaban sentados junto a su fogata, el vasto cielo de Wyoming en llamas con estrellas sobre ellos. Nathan atizó el fuego con un palo. A veces, no tan a menudo como debería. ¿Por qué no? Él guardó silencio por un largo momento. Vergüenza, supongo. Ellas sabían en lo que me convertí después de la guerra. Las cosas que hice. Él la miró. Es más fácil ser Nathan Thompson, peón honesto, con gente que nunca conoció a Nathan Thompson, el ladrón y vagabundo. La gente puede cambiar, Margaret dijo suavemente. Tú eres prueba de ello. Su sonrisa estaba teñida de tristeza. Tal vez, pero los recuerdos son largos, especialmente en las familias. En su 6.º día de viaje, encontraron el primer desafío real de su travesía.
Nubes oscuras se habían estado formando toda la mañana, y a primera hora de la tarde, una tormenta violenta se desató sobre ellos. Estaban cruzando un tramo expuesto de praderas sin refugio a la vista cuando las primeras gotas masivas de lluvia comenzaron a caer. «Necesitamos encontrar refugio», gritó Nathan por encima del viento creciente. «Hay una línea de árboles a lo largo de ese lecho de arroyo. Podemos llegar si nos apresuramos». Instaron a sus caballos a avanzar mientras los relámpagos hendían el cielo y los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Los animales estaban nerviosos, asustadizos por la tormenta, y Buttercup casi tira a Margaret cuando un rayo particularmente cercano iluminó el paisaje. «Tranquila, chica». Margaret la calmó, inclinándose hacia adelante para acariciar el cuello de la yegua. A pesar de su propio miedo, llegaron al arroyo justo cuando la tormenta desató toda su furia. Nathan rápidamente aseguró los caballos bajo la parte más densa del dosel de árboles. Luego ayudó a Margaret a descargar la lona encerada de sus provisiones. Trabajando juntos bajo la lluvia torrencial, la colgaron entre 4 árboles para crear un refugio improvisado. Empapados hasta la piel, se acurrucaron bajo la lona mientras la tormenta rugía a su alrededor. Margaret temblaba, sus dientes castañeteaban incontrolablemente. «Necesitas salir de esa ropa mojada», dijo Nathan, con preocupación evidente en su voz. Él le dio la espalda, dándole privacidad. «No miraré. Usa las mantas secas del centro del paquete. Deberían estar aún decentes». Margaret dudó solo brevemente antes de que la practicidad se impusiera a la modestia. Se quitó rápidamente su atuendo de montar empapado y se envolvió en las mantas de lana que Nathan había indicado. «Estoy decente», dijo cuando terminó. Nathan se volvió, el alivio cruzando sus facciones al verla a salvo. Él recuperó un frasco de su alforja y se lo ofreció. «Solo un sorbo, te calentará por dentro». El whisky quemó un rastro de fuego por la garganta de Margaret, pero él tenía razón. El calor pronto comenzó a extenderse por sus extremidades. Se sentaron uno al lado del otro bajo la lona, escuchando la tormenta. «Gracias», Margaret dijo después de un rato. «No estoy segura de qué habría hecho si me hubiera atrapado en esto sola». Nathan se encogió de hombros. «Eres más capaz de lo que crees. Lo habrías resuelto». «Quizás», ella concedió, «pero me alegro de no haber tenido que hacerlo». Sus ojos se encontraron, y algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento de la confianza que se había desarrollado durante sus días de viaje. Margaret se dio cuenta repentinamente de su proximidad, de la fuerte línea de la mandíbula de Nathan y de la suave forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando casi sonreía. El momento se rompió cuando una ráfaga de viento amenazó con arrancar una esquina de su refugio. Nathan se lanzó para asegurarlo, y cuando la lona estuvo arreglada, la extraña tensión se había disipado. La tormenta continuó durante la noche, obligándolos a acampar allí entre los árboles. A pesar de las circunstancias, Margaret durmió sorprendentemente bien, arrullada por el constante tamborileo de la lluvia en la lona y la presencia tranquilizadora de Nathan vigilando. Por la mañana la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo lavado, limpio, brillando bajo el sol temprano. La ropa de Margaret todavía estaba húmeda, pero Nathan encendió una pequeña hoguera para secarlas antes de que reanudaran su viaje. A medida que los días se convertían en semanas, el paisaje cambiaba gradualmente a su alrededor. Las ondulantes praderas de Wyoming dieron paso al terreno más accidentado del territorio de Idaho. Cruzaron ríos hinchados por el deshielo tardío de primavera, navegaron por empinados puertos de montaña y cabalgaron a través de valles tan hermosos que le quitaban el aliento a Margaret. Encontraron a otros viajeros,
ocasionalmente carros de carga que se dirigían a campamentos mineros, familias que se movían hacia el oeste, jinetes solitarios como ellos. De estos encuentros, reunieron información sobre el camino por delante y noticias de los territorios. Una tarde, acamparon cerca de una pareja de ancianos que viajaban hacia el este en un carro gastado. La mujer, la señora Hollister, insistió en compartir su cena, un sabroso estofado de conejo que fue un bienvenido cambio de sus raciones de viaje. «Ustedes dos hacen una pareja hermosa», comentó la señora Hollister mientras estaban sentados alrededor de la fogata. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» Margaret casi se atraganta con su estofado. «Oh, no lo estamos», ella comenzó, pero Nathan habló al mismo tiempo. «Somos compañeros de viaje», explicó suavemente. «La señorita O'Hara está buscando a su hermano». La señora Hollister parecía avergonzada. «Le ruego me disculpe, es solo la forma en que se cuidan el uno al otro». Ella se interrumpió, pero su marido asintió. «Casados 40 años», dijo el señor Hollister, «y conozco esa mirada, la he visto en mi propio espejo». Más tarde, después de despedirse de los Hollister y retirarse a sus arreglos de dormir separados, Margaret se encontró incapaz de desestimar las palabras de la pareja. Había algo en la forma en que ella y Nathan interactuaban que había dado la impresión equivocada. ¿Y por qué el error la hacía sentir tan agitada?, se dijo a sí misma. No era nada, una camaradería natural que se desarrollaba entre compañeros de viaje, nada más. Sin embargo, no podía negar que Nathan había llegado a ocupar un lugar significativo en sus pensamientos. Su fuerza tranquila, su inquebrantable fiabilidad, la rara pero transformadora sonrisa que parecía reservada solo para ella. Estas cosas se habían vuelto importantes para ella de maneras que no había anticipado. A la mañana siguiente se separaron de los Hollister y continuaron hacia el noroeste. Ninguno mencionó la suposición de la pareja, pero algo se había movido sutilmente entre ellos, una nueva conciencia que hizo que Margaret se sintiera cohibida por pequeñas cosas como entregarle a Nathan su café o cabalgar cerca de él. 3 días después coronaron una colina y vieron un pueblo extendido en el valle debajo de ellos. Edificios de madera agrupados a lo largo de una calle principal, humo tenue elevándose de las chimeneas, el brillo de un pequeño río serpenteando a un lado. «Malad City», Nathan dijo señalando. «Lo logramos». El corazón de Margaret se aceleró. En algún lugar de ese pueblo, Patrick podría estar esperando, o al menos alguien que supiera a dónde había ido. Después de semanas de viaje, la perspectiva de respuestas era emocionante y aterradora a la vez. Entraron al pueblo mientras las sombras de la tarde se alargaban, atrayendo miradas curiosas de los lugareños no acostumbrados a ver a una joven respetable llegando con un vaquero curtido por el camino. Nathan los guió directamente al único hotel del pueblo, una estructura de madera de 2 pisos con un cartel recién pintado que lo proclamaba como la Malad Valley Inn. «Debería tomar una habitación aquí», él dijo mientras desmontaban. «Yo encontraré alojamiento en la cuadra o en una casa de huéspedes». Margaret asintió, repentinamente insegura ahora que su viaje estaba terminando. ¿Qué pasaría después de que encontrara a Patrick? ¿Nathan simplemente regresaría a Wyoming? ¿Sus caminos divergiendo tan rápidamente como habían convergido? La propietaria del hotel, una mujer robusta llamada la señora Danvers, dio una cálida bienvenida a Margaret. «No recibimos muchas damas sin acompañante viajando», dijo, mirando a Nathan con sospecha. «El señor Thompson ha sido mi escolta desde el territorio de Wyoming». Margaret explicó. «Estoy buscando a mi hermano, Patrick O'Hara. Se dirigía hacia aquí hace algunos meses». La expresión de la señora Danvers cambió.
O'Hara, el violinista. Ante el asentimiento ansioso de Margaret, ella continuó. Él se quedó aquí por unas semanas. Ayudó con algunas reparaciones a cambio de su habitación. Joven agradable. ¿Sabe dónde está ahora? Margaret preguntó, la esperanza surgiendo en ella. Él tomó trabajo en la mina Silver Star, a unas 6 millas al norte del pueblo, dijo la señora Danvers. Ha estado allí un par de meses, calculo. Viene al pueblo los días de pago. Nathan, que había estado cuidando tranquilamente a los caballos, levantó la vista. ¿Cuándo es el próximo día de pago? Pasado mañana, la señora Danvers respondió. La mayoría de los mineros vienen por provisiones y demás. Margaret apenas podía contener su emoción. Después de meses de búsqueda, estaba a solo días de reunirse con su hermano. Se volvió hacia Nathan, sus ojos brillando. Lo encontramos, dijo suavemente. Él sonrió una sonrisa plena y genuina que transformó su rostro curtido. Te dije que lo haríamos. Esa noche, después de que Margaret se hubo bañado para quitarse el polvo del camino y se hubo cambiado a su ropa más limpia que le quedaba, ella y Nathan cenaron en el pequeño restaurante adjunto al hotel. El propietario levantó una ceja ante la apariencia polvorienta de Nathan, pero aún así lo sentó. ¿Qué hará después de encontrar a Patrick? Nathan preguntó mientras esperaban su comida. Margaret había estado reflexionando sobre esta pregunta. No estoy segura, admitió. Vine al oeste para encontrarlo, pero no he pensado mucho más allá de eso. Ella hizo una pausa, mirando sus manos. ¿Y usted? ¿Volverá al rancho Peterson? Nathan pareció considerar su respuesta cuidadosamente. Podría. El señor Peterson me aceptaría de vuelta. Tomó un sorbo de agua. Pero he estado pensando que quizás sea hora de echar raíces en algún lugar. No puedo ser un peón errante para siempre. Su comida llegó, un sustancioso estofado de carne y pan fresco. Lujos después de semanas de raciones de viaje, interrumpiendo la conversación. Mientras comían, Margaret se encontró estudiando las manos de Nathan, fuertes y capaces, con callos que hablaban de años de trabajo honesto. Ella había llegado a confiar en esas manos, a confiar en el hombre detrás de ellas de maneras en que nunca había confiado en nadie fuera de su familia. Decida lo que decida, dijo finalmente. Quiero que sepa lo agradecida que estoy, no solo por su protección, sino por su compañía. Estas semanas podrían haber sido solitarias y aterradoras, pero en cambio, él la incitó cuando ella se interrumpió. Margaret encontró sus ojos al otro lado de la mesa. En cambio, han sido algunas de las más significativas de mi vida. Algo parpadeó en la expresión de Nathan, sorpresa, seguida de algo más cálido. Antes de que pudiera responder, sin embargo, la puerta del restaurante se abrió de golpe y 3 hombres entraron tambaleándose, riendo ruidosamente. Eran claramente mineros, cubiertos de polvo y mugre, ruidosos por la bebida. Uno de ellos vio a Margaret y le dio un codazo a sus compañeros. Miren, muchachos, una cara fresca en el pueblo. Nathan se enderezó en su silla, su actitud relajada instantáneamente, reemplazada por la alerta. Los mineros se acercaron a su mesa. El líder, un hombre corpulento con una barba espesa, se inclinó incómodamente cerca de Margaret. ¿Qué hace una cosa tan bonita como usted en un lugar tan rudo como Malad City? Preguntó, su aliento agrio por el whisky. Por favor, déjenos disfrutar de nuestra comida. Margaret dijo firmemente, negándose a ser intimidada. El minero se rió. Tiene espíritu, ¿verdad? ¿Qué tal un baile más tarde, cariño? El salón tiene un nuevo pianista. La dama no está interesada. Nathan dijo en voz baja, pero con un filo de acero en su voz.
El minero volvió sus ojos borrosos hacia Nathan, pareciendo notarlo por primera vez. ¿Y quién podría ser usted? ¿Su guardián? Su compañero, Nathan replicó, poniéndose de pie lentamente. Aunque no era tan grande como el minero, se portaba con una confianza que hizo dudar al otro hombre. Por un momento tenso, Margaret temió que estallaría la violencia. Luego, uno de los otros mineros agarró el brazo de su amigo. Vamos, Jim, déjalo en paz. Sally está esperando en el salón. ¿Recuerdas? El minero barbudo vaciló, luego se encogió de hombros. Su pérdida, señorita, dijo, inclinando su sombrero burlonamente antes de dejarse llevar. Nathan permaneció de pie hasta que los mineros se fueron. Luego se hundió de nuevo en su silla. Lo siento por eso, dijo. No fue su culpa, Margaret le aseguró. Aún así, su mandíbula estaba tensa. Esto no es Boston o Filadelfia. Los pueblos mineros pueden ser lugares difíciles para una mujer sola. No estoy sola, Margaret dijo simplemente. Te tengo a ti. Ella se inclinó sobre la mesa y tocó brevemente su mano, un gesto de gratitud y algo más que ella no estaba del todo lista para nombrar. A la mañana siguiente, buscaron la oficina de la Silver Star Mining Company en el pueblo. El empleado, un hombre delgado con dedos manchados de tinta, confirmó que Patrick O'Hara estaba realmente empleado en la mina. Buen trabajador ese, dijo. El capataz habla muy bien de él. Él se aloja en el campamento minero, pero como la señora Danvers le dijo, estará en el pueblo mañana para el día de pago. ¿Hay alguna forma de hacerle llegar un mensaje hoy? Margaret preguntó, ansiosa ahora que su hermano estaba tan cerca. El empleado sacudió la cabeza. No hay servicio de mensajería regular, pero si está en el Golden Eagle Saloon, mañana alrededor del mediodía, lo encontrará. Ahí es donde los mineros cobran sus vales de pago. El rostro de Margaret decayó ligeramente al mencionar el salón, no un lugar al que una mujer respetable entraría normalmente, pero asintió comprendiendo. Mientras salían de la oficina, Nathan notó su expresión. Podría ir solo, él ofreció, traerlo al hotel. No, Margaret dijo firmemente, he llegado demasiado lejos para esperar ahora. Además, es de día y lo tendré conmigo. Pasaron el día explorando Malad City, un asentamiento joven, pero en crecimiento, con una calle principal bordeada de los negocios esenciales de cualquier pueblo fronterizo. Tienda general, herrería, oficina de tierras, 2 salones, una pequeña iglesia y una escuela en construcción al final del pueblo. No es tan diferente de Silver Creek, Nathan observó mientras caminaban. Las mismas esperanzas y dificultades, solo diferente paisaje. ¿Alguna vez piensas en asentarte en un lugar como este? Margaret preguntó, observando a un grupo de niños jugando con aros frente a la tienda general. Nathan consideró la pregunta. Podría, con la razón correcta. Él la miró, luego rápidamente desvió la mirada. ¿Y tú? ¿Podrías verte viviendo permanentemente en el oeste? La pregunta despertó algo en Margaret. Antes de dejar Pennsylvania, ella había visto su viaje al oeste como una necesidad temporal. Encontrar a Patrick, quizás convencerlo de regresar al este con ella, luego reanudar una apariencia de su vida anterior. Pero las semanas en el camino la habían cambiado de maneras que solo ahora comenzaba a comprender. Creo que sí, dijo lentamente. Hay una libertad aquí que nunca conocí en el este. Espacio para respirar, para convertirse en quien realmente eres sin el peso de las expectativas de los demás. Nathan asintió, comprensión en sus ojos. Por eso muchos de nosotros nos quedamos a pesar de las dificultades. Esa noche, Margaret encontró el sueño esquivo. Su mente corría con pensamientos sobre la reunión de mañana con Patrick, pero también con una creciente incertidumbre sobre lo que seguiría.
El viaje que la había unido a Nathan terminaría, y con ello quizás su sociedad. La comprensión de que no quería perder la presencia de Nathan en su vida llegó con una claridad sorprendente. En algún lugar entre Wyoming y Idaho, entre el peligro y la seguridad, entre extraños y confidentes, sus sentimientos por él se habían profundizado en algo que ya no podía descartar como mera gratitud o amistad. La mañana llegó con un cielo azul brillante y la promesa de un día cálido. Margaret se vistió cuidadosamente con su mejor atuendo restante, una falda azul marino y una camisa de cintura blanca que la señora Peterson había insistido en que tomara. Se recogió el cabello pulcramente, estudiando su reflejo en el pequeño espejo de su habitación de hotel. La mujer que la miraba no era la misma que había dejado Pensilvania. Su rostro estaba más bronceado, sus ojos más seguros, su porte más confiado. Nathan la esperó en el vestíbulo del hotel, y su expresión al verla hizo que su corazón diera un vuelco. Él también se había esforzado en su apariencia, vistiendo una camisa limpia y habiéndose afeitado su barba de camino, revelando una mandíbula fuerte y la pista de un hoyuelo en su mejilla derecha. «¿Te ves?», él comenzó, luego pareció quedarse sin palabras. «Gracias», Margaret dijo, entendiendo lo que él no podía expresar del todo. «¿Nos vamos?». Caminaron juntos al Golden Eagle Saloon, llegando justo antes del mediodía. A pesar de la hora temprana, el establecimiento ya estaba haciendo negocios constantes, con mineros y gente del pueblo reunidos alrededor de mesas, jugando a las cartas o de pie en la larga barra. La conversación se detuvo momentáneamente cuando Margaret entró del brazo de Nathan, pero se reanudó lo suficientemente rápido. El camarero, un hombre de pecho ancho con bigotes enormes, levantó una ceja, pero no dijo nada mientras se acercaban. «Estamos buscando a Patrick O'Hara», Nathan explicó. «Oímos que viene los días de pago». El camarero asintió hacia una mesa trasera. El tipo pelirrojo con la funda del violín. «Ese es él, allí». Margaret siguió su mirada y jadeó suavemente. Allí, enfrascado en un juego de cartas con varios otros mineros, estaba su hermano, más delgado de lo que recordaba, su cabello rojo más largo, pero inconfundiblemente Patrick. Ella avanzó sin pensarlo, abriéndose paso entre las mesas hasta que se detuvo justo detrás de él. «Patrick», dijo, su voz apenas un susurro. Él se giró, la confusión cruzando sus facciones antes de que el reconocimiento amaneciera. «Maggie». Se levantó tan abruptamente que su silla se cayó hacia atrás. «Maggie, ¿eres realmente tú?». Al momento siguiente, ella estaba en sus brazos, las lágrimas fluyendo libremente mientras Patrick la abrazaba tan fuerte que apenas podía respirar. A su alrededor, los mineros vitoreaban y aplaudían, aunque la mayoría no tenía idea de lo que estaban presenciando. «¿Qué haces aquí?», Patrick preguntó cuando finalmente la soltó, sosteniéndola a distancia para mirarla correctamente. «¿Cómo me encontraste?». «Tus cartas se detuvieron», Margaret explicó, limpiándose las lágrimas. «Después de que mamá y papá murieron, se han ido». El rostro de Patrick se arrugó. «¿Cuándo?». «¿Cómo?». Margaret se dio cuenta con una punzada de que su hermano no tenía idea de las pérdidas que habían sufrido. «La fiebre el invierno pasado. Te escribí para decírtelo, pero cuando no recibí respuesta...». Ella gesticuló impotente. «Tenía que encontrarte, Patrick. Eres toda la familia que me queda». Patrick se pasó una mano por el cabello, visiblemente afectado. «Nunca recibí tus cartas. Me moví tanto, y luego, cuando tomé el trabajo en la mina...». Él se interrumpió, notando a Nathan por primera vez. «¿Quién es este?». «Nathan Thompson», Margaret dijo, girándose para incluirlo. «Él me ayudó a encontrarte.
Sin él, yo... Ella no pudo terminar la frase. Abrumado por la emoción del momento, Patrick extendió su mano a Nathan. Parece que le debo una deuda, Sr. Thompson. Nathan estrechó la mano ofrecida. Ninguna deuda. Su hermana es una mujer notable. Me sentí honrado de ayudar. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Margaret se hinchara incluso cuando reconoció la nota de finalidad. Con Patrick encontrado, la promesa de Nathan estaba cumplida. Su viaje juntos estaba terminando. Los tres se movieron a un rincón más tranquilo del salón, donde Patrick explicó su situación. Había estado trabajando en varios empleos por los territorios, siguiendo rumores de oportunidades, enviando dinero a casa cuando podía. Cuando se enteró del hallazgo de plata cerca de Malad City, se había enrolado en la mina Silver Star, con la intención de ahorrar lo suficiente para comprar su propia pequeña concesión. La paga es buena, le aseguró a Margaret, y tengo una participación en una concesión prometedora en la que algunos de nosotros trabajamos en nuestros días libres. La miró con preocupación. Pero Maggie, este no es lugar para ti. El campamento minero es rudo e incluso el pueblo no es lo que estás acostumbrada. No soy tan delicada como recuerdas, Margaret dijo con una pequeña sonrisa. He cambiado, Patrick. Ambos hemos cambiado. Hablaron durante más de una hora, llenando los huecos de sus vidas separadas. Patrick estaba claramente dividido entre la alegría de ver a su hermana y la preocupación por su futuro. Podrías quedarte en el hotel por ahora, sugirió. También hay una casa de huéspedes decente para mujeres, dirigida por la esposa del ministro. Yo lo arreglaré. ¿Y luego qué? Margaret preguntó. Patrick dudó. Todavía no sé. Tal vez cuando haya ahorrado lo suficiente, podríamos mudarnos a un lugar más establecido, muchachos. O incluso a San Francisco. Mientras hablaban, Nathan permaneció en su mayoría en silencio, contribuyendo solo cuando se le dirigía directamente. Margaret era muy consciente de su retirada, de la cuidadosa distancia que estaba colocando entre ellos ahora que su hermano había sido encontrado. Esto le provocó un dolor que contrastaba con la alegría de su reunión con Patrick. Cuando finalmente salieron del salón, Patrick prometió regresar por la noche después de arreglar asuntos en el campamento minero. Abrazó a Margaret de nuevo. Luego estrechó la mano de Nathan con genuina gratitud. No sé cómo agradecerle por traer a mi hermana a salvo a mí, dijo. Solo cuide bien de ella, Nathan replicó, sus ojos encontrando brevemente los de Margaret antes de mirar hacia otro lado. Mientras Patrick se marchaba, Margaret y Nathan se quedaron en la calle polvorienta, un silencio incómodo cayendo entre ellos por quizás primera vez desde que se conocieron. Bueno, Nathan finalmente dijo, lo encontraste, misión cumplida. Sí, Margaret estuvo de acuerdo, aunque la palabra sonó hueca. Nathan, no necesitas decir nada, él la interrumpió suavemente. Me alegro de haber podido ayudar. Patrick parece un buen hombre. Lo es, Margaret dijo. Pero Nathan, ¿qué harás ahora? Él se encogió de hombros, mirando por la calle en lugar de a ella. Volver a Wyoming, supongo. El señor Peterson tendrá trabajo para mí. Claro, Margaret dijo, luchando por mantener la decepción fuera de su voz. ¿Qué había esperado? ¿Que él se quedaría? ¿Que le pediría que fuera con él? Tales pensamientos eran insensatos, nacidos de la inusual intimidad de su viaje. Debería revisar los caballos, Nathan dijo abruptamente. Asegurarme de que estén listos para el viaje de regreso. Antes de que Margaret pudiera responder, él se alejaba, sus hombros tensos en una línea rígida que hablaba de contención más que de indiferencia. Ella lo vio irse, una sensación de vacío expandiéndose en su pecho, a pesar de la alegría de encontrar a Patrick. Esa noche, Patrick regresó como lo prometido,
llevando a Margaret a cenar al restaurante del hotel. Él estaba lleno de planes y posibilidades ahora que estaban reunidos. Pero a Margaret le costaba concentrarse en sus palabras. Sus pensamientos seguían divagando hacia Nathan, quien había declinado unirse a ellos, afirmando que necesitaba prepararse para su partida a la mañana siguiente. «Maggie, ¿me escuchas?», Patrick preguntó, notando su distracción. «Lo siento», ella dijo, forzando una sonrisa. «Ha sido un día abrumador». Patrick estudió su rostro. «Es más que eso, ¿qué te preocupa?». Margaret dudó, insegura de cómo explicar sentimientos que ella misma apenas comenzaba a comprender. «Es solo que Nathan ha sido mi compañero constante durante semanas. La idea de que se vaya tan repentinamente se siente extraña». La comprensión amaneció en los ojos de Patrick. «¿Te importa él?». Él afirmó simplemente. «Yo». Margaret comenzó, luego se detuvo, incapaz de negarlo. «Sí, me importa». Patrick se estiró sobre la mesa para tomar su mano. «Entonces, ¿por qué se va?». «Su promesa era ayudarme a encontrarte. Ahora que te he encontrado, no hay razón para que se quede». Ella miró sus manos unidas. «Nunca discutimos nada más allá de eso». «Tal vez deberías», Patrick sugirió, «antes de que sea demasiado tarde». Margaret sacudió la cabeza. «No es tan simple. Venimos de mundos diferentes, y él nunca me ha dado ninguna indicación de que me vea como algo más que una responsabilidad». «¿No lo ha hecho?». La ceja de Patrick se levantó escépticamente. «La forma en que te mira cuenta una historia diferente, hermana». El corazón de Margaret se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ese hombre no cruzó 300 millas de desierto solo para cumplir una promesa a una extraña», Patrick dijo. «Hay maneras más fáciles de ser noble». Mientras la oscuridad caía sobre Malad City, Margaret se paró en el pequeño balcón fuera de su habitación de hotel, contemplando las estrellas que se habían vuelto tan familiares durante su viaje. Las mismas estrellas que habían velado por ella y Nathan mientras acampaban en los valles de Wyoming, los prados de Idaho y los pasos de montaña intermedios. Una decisión se cristalizó en su mente. No podía dejarlo ir sin decir la verdad, sin importar el resultado. Les debía a ambos eso. Encontró a Nathan en el establo, revisando las herraduras de Scout a la luz de un farol. Él levantó la vista al acercarse ella, la sorpresa parpadeando en sus facciones. «Margaret, pensé que estarías con Patrick». «Lo estaba», dijo ella, reuniendo su valor. «Pero había algo más importante que necesitaba hacer». Nathan se enderezó, dejando a un lado la legra que había estado usando. «¿Qué es eso?». «Decirte la verdad», Margaret dijo acercándose. «Antes de que te vayas mañana». Él se quedó muy quieto, observándola con una intensidad que quizás la habría intimidado una vez. «¿Qué verdad es esa?». «Que no quiero que te vayas», dijo simplemente. «Al menos no sin saber cómo me siento». La expresión de Nathan permaneció cuidadosamente neutral. «¿Y cómo es eso?». Margaret dio otro paso hacia él, lo suficientemente cerca ahora como para ver el brillo dorado en sus ojos azules, iluminado por la luz del farol. «Te amo», dijo ella, las palabras aterradoras y liberadoras a la vez. «Creo que lo he hecho desde algún lugar entre Wyoming y aquí. Sé que quizás no cambie nada, todavía puedes elegir irte, pero no podía dejarte ir sin decirlo al menos una vez». La compostura cuidadosamente mantenida de Nathan se resquebrajó, la vulnerabilidad mostrándose. «Margaret», dijo, su voz ronca de emoción, «no sabes lo que dices. No soy el tipo de hombre que una mujer como tú debería amar». «¿No lo eres?», ella desafió suavemente. «Un hombre que arriesgó su vida por una extraña,
que mantuvo su palabra a un gran costo personal, que me mostró amabilidad y respeto cuando muchos no lo habrían hecho. Ella sacudió la cabeza. Si no eres digno de amor, Nathan Thompson, entonces no sé quién lo es. Él cerró los ojos brevemente, como si sus palabras le causaran dolor físico. Mereces algo mejor que un ex forajido sin nada a su nombre más que un caballo y una silla de montar. Merezco al hombre que elijo, Margaret replicó, y te elijo a ti si me aceptas. Cuando Nathan abrió los ojos de nuevo, el conflicto en ellos era evidente. ¿Y qué hay de Patrick? ¿Tus planes? Patrick quiere que sea feliz, dijo. En cuanto a los planes, he aprendido que la vida rara vez los sigue de todos modos. Ella sonrió ligeramente. Ciertamente nunca planeé enamorarme de un vaquero de Wyoming cuando dejé Pensilvania. Algo cambió en la expresión de Nathan. Esperanza, abriéndose paso entre la duda como el amanecer entre las nubes. He estado luchando contra esto desde el día en que te quité a esos forajidos, admitió en voz baja, diciéndome a mí mismo que estaba mal sentirme así, que una vez que encontráramos a tu hermano, me marcharía y te dejaría seguir con tu vida. Él extendió la mano tentativamente, sus dedos callosos rozando su mejilla. Pero Dios me ayude, Margaret. No creo que pueda. Entonces no lo hagas. Ella susurró, inclinándose hacia su tacto. La resolución de Nathan se desmoronó visiblemente. Él la atrajo hacia sí, un brazo rodeando su cintura, mientras su otra mano acunaba su rostro con sorprendente delicadeza. Por un latido, él buscó sus ojos, dándole una última oportunidad para reconsiderar. Luego, sus labios encontraron los suyos en un beso que expresaba todo lo que las palabras no podían. Ternura y pasión, anhelo y promesa. Margaret respondió con igual fervor, sus brazos rodeando su cuello mientras se rendía a sentimientos que había mantenido a raya durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, ella apoyó su frente contra su pecho, escuchando el rápido latido de su corazón. Te amo, Margaret O'Hara, Nathan dijo, su voz firme y segura ahora. Desde el momento en que insististe en aprender a disparar ese revólver, creo. Simplemente nunca pensé que tenía derecho a decirlo. Ella lo miró, la alegría burbujeando a través de ella. Tienes todo el derecho, y quiero oírlo todos los días de ahora en adelante. Él sonrió, esa rara y transformadora sonrisa que se había vuelto tan preciosa para ella. Eso puede arreglarse. Caminaron de la mano de regreso al hotel donde Patrick los esperaba en el vestíbulo. Una mirada a sus rostros le dijo todo lo que necesitaba saber. Bueno, dijo con una sonrisa, veo que tomaste mi consejo. Margaret se sonrojó, pero no soltó la mano de Nathan. Patrick, yo... No hay necesidad de explicar, su hermano interrumpió, poniéndose de pie para estrechar el hombro de Nathan. Solo te conozco un día, Thompson, pero confío en mi hermana con nadie más. Su expresión se puso más seria. Solo promete que la cuidarás. Con mi vida, Nathan replicó solemnemente. A la mañana siguiente, en lugar de que Nathan partiera solo hacia Wyoming, los tres se sentaron juntos planeando su futuro. Patrick no tenía ningún deseo de regresar al este. El oeste se había convertido en su hogar, y sus perspectivas mineras eran prometedoras. Nathan, resultó, había estado considerando establecerse como colono durante algún tiempo. Hay buenas tierras disponibles cerca de aquí, Patrick les informó. El valle 20 millas al oeste tiene suelo fértil, agua y suficiente madera para construir. Varias familias ya se han establecido allí. Un rancho propio, Nathan reflexionó, mirando a Margaret. No sería fácil, especialmente al principio. Ella apretó su mano. Nada que valga la pena lo es.
Durante las siguientes semanas, sus planes tomaron forma. Nathan y Patrick salieron a inspeccionar tierras disponibles mientras Margaret conseguía un puesto temporal de maestra en la recién terminada escuela. La gente del pueblo, inicialmente curiosa acerca de la mujer del este que había llegado con un vaquero, pronto la aceptó como una de los suyos. 2 meses después de llegar a Mallet City, Margaret O'Hara se convirtió en Margaret Thompson en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia. Patrick tocó su violín mientras ella caminaba por el pasillo hacia donde Nathan esperaba, luciendo incómodo pero orgulloso con un traje nuevo. Su primer hogar fue una cabaña de 2 habitaciones en 60 acres de tierra, anidada en un valle verde al oeste del pueblo. Nathan trabajó desde el amanecer hasta el anochecer construyendo cercas, preparando la tierra y adquiriendo un pequeño rebaño de ganado, mientras Margaret transformaba la humilde cabaña en un hogar. Patrick dividió su tiempo entre su concesión minera y ayudando a su nuevo cuñado a establecer el rancho. La vida fue dura esos primeros años, pero llena de una alegría que Margaret nunca había conocido en Pensilvania. Cada desafío que enfrentaron, inviernos duros, veranos secos, enfermedades y los 1000 contratiempos naturales de la vida fronteriza, los enfrentaron juntos, su vínculo fortaleciéndose con cada prueba superada. Para su tercer aniversario, el rancho Thompson se había expandido para incluir un granero apropiado, un huerto que era la envidia de los colonos vecinos, y un pequeño pero creciente rebaño de ganado de calidad. La cabaña había ganado 2 habitaciones adicionales, una de las cuales se convirtió en una guardería para su hijo, James Patrick Thompson, nacido en una noche nevada con solo Patrick y una mujer vecina como partera para ayudar. De pie en el porche una tarde, James dormido en sus brazos y el brazo de Nathan alrededor de su cintura, Margaret observó la puesta de sol pintar el cielo occidental en tonos de oro y carmesí. Patrick estaba dentro, su música de violín fluyendo a través de la ventana abierta, mientras practicaba para el próximo baile de la cosecha en el pueblo. ¿Algún arrepentimiento? Nathan preguntó suavemente, presionando un beso en su sien. Margaret consideró la pregunta, pensando en la vida refinada de Pensilvania que había dejado atrás, los chismes de la sociedad, los pretendientes adecuados que sus padres habían aprobado, la comodidad predecible de la civilización establecida. Luego miró al hombre fuerte y bueno a su lado, al bebé en sus brazos y al hogar que habían construido juntos. Ni uno solo, respondió con sinceridad. El brazo de Nathan se apretó alrededor de ella. Ni yo, aunque a veces todavía no puedo creer cómo todo comenzó con un grito que casi no oí. Margaret se estremeció ligeramente al recordar a esos forajidos, sus rostros ahora misericordiosamente desvanecidos en su mente. Me alegro de que lo hicieras. Y yo también, él murmuró, y yo también. Mientras la noche caía sobre su granja, las estrellas apareciendo una por una en el vasto cielo de Idaho, Margaret reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que la había traído hasta aquí, del terror en un barranco de Wyoming a la paz en un valle de Idaho, de una búsqueda desesperada a un hallazgo alegre, de extraños unidos por el azar a una familia unida por elección y amor. Y todo había comenzado con un grito, un rifle y un vaquero lo suficientemente valiente como para acudir corriendo. 5 años después, el rancho Thompson se había convertido en uno de los más exitosos del valle. El conocimiento de Nathan sobre caballos y ganado, combinado con la cuidadosa contabilidad de Margaret y la inversión adicional de Patrick por su éxito minero, les había permitido expandir su operación significativamente. Su cabaña original era ahora el núcleo de una casa de rancho adecuada, con una gran cocina donde Margaret enseñaba a sus hijos, James, ahora de 5, y Sarah Eleanor,
De 3, sus letras y números cuando el clima les impedía asistir a la pequeña escuela del valle. Patrick había construido su propia casa en un terreno adyacente, aunque permanecía soltero, afirmando que su violín era suficiente esposa para él. La verdad que los hermanos reconocían pero rara vez discutían era que la guerra había dejado cicatrices más profundas en Patrick de lo que había revelado inicialmente. Algunas noches todavía se despertaba gritando, luchando batallas hace mucho tiempo terminadas, pero encontró paz en su música y alegría en su papel de tío para los hijos de Nathan y Margaret. En un cálido día de otoño de 1883, mientras Margaret colgaba la ropa en la cuerda y los niños perseguían mariposas en el jardín, vio a un jinete acercarse. Nathan estaba en el pueblo entregando ganado, y Patrick trabajaba su concesión. Así que ella observó con cautela, una mano protegiendo sus ojos del sol. A medida que el jinete se acercaba, su corazón dio un vuelco. Su porte. La forma en que montaba su caballo era inconfundible, incluso a distancia. James, Sarah, ella llamó. Su padre ha llegado temprano a casa. Los niños abandonaron su persecución de mariposas y corrieron hacia el jinete que se acercaba. Margaret lo siguió a un ritmo más digno, aunque su corazón se aceleró como siempre lo hacía al ver a su marido. Nathan desmontó justo a tiempo para atrapar a Sarah mientras ella se lanzaba sobre él, mientras James bailaba emocionado alrededor de sus piernas. ¿Nos trajiste algo, papá?, James preguntó, mirando las alforjas de Nathan. Nathan rió, bajando a Sarah para despeinar el cabello oscuro de su hijo, tan parecido al suyo. Quizás sí, pero primero déjame saludar a tu madre correctamente. Él dio un paso adelante, atrayendo a Margaret a un abrazo que, incluso después de todos estos años, todavía la hacía sentir tan querida como la primera vez que la había sostenido. Su beso, aunque breve en deferencia a su audiencia, contenía la promesa de más por venir cuando estuvieran solos. «Has vuelto temprano», dijo ella cuando se separaron. «¿Todo fue bien en el pueblo?» «Mejor que bien», Nathan replicó, sus ojos encendidos de emoción. «¿Recuerdas ese contrato militar por el que pujamos para suministrar caballos de caballería?» Margaret asintió. Habían discutido extensamente la oportunidad. Significaría una expansión significativa de su operación de cría de caballos, pero el ingreso gubernamental garantizado proporcionaría estabilidad durante años. «Lo conseguimos», Nathan anunció. «Firmé los papeles esta mañana. 20 caballos al año durante los próximos 5 años. Margaret jadeó. Luego lo abrazó de nuevo. «Nathan, eso es maravilloso». Los niños, sintiendo la emoción de sus padres, aunque sin comprender su causa, comenzaron a saltar y vitorear también. Nathan volvió a tomar a Sarah en brazos mientras James se subía a un poste de la cerca para estar a la altura de un adulto. «Eso no es todo», Nathan continuó. «Una vez que la celebración inicial disminuyó, el Sheriff Miller se jubila a finales de año. El Consejo del Pueblo se me acercó hoy para preguntarme si quería ocupar su lugar». Esta noticia hizo dudar a Margaret. «¿Sheriff? Pero eso significaría vivir en el pueblo, al menos a tiempo parcial». «Sí», Nathan terminó por ella. «Les dije que lo discutiría contigo». Esa noche, después de que los niños estuvieron dormidos, Nathan y Margaret se sentaron en su columpio del porche, discutiendo la posición del sheriff. La casa estaba más tranquila de lo habitual. Patrick había pasado antes, pero se había ido a un baile en el granero del valle vecino, su estuche de violín bajo el brazo, y un raro brillo en sus ojos que sugería que podría tener a una dama en particular en mente para bailar. «Serías un buen sheriff», Margaret dijo, apoyándose en el hombro de Nathan, mientras observaban las estrellas aparecer. «Entiendes ambos lados de la ley mejor que la mayoría».
El brazo de Nathan se apretó alrededor de ella. Tal vez, pero no lo aceptaré si te opones. Construimos este rancho juntos. No querría dejarte a ti sola con ello. No estaría sola, Margaret señaló. Patrick está aquí y James está creciendo lo suficiente como para ser realmente útil. Se volvió para mirarlo directamente. Además, el contrato militar significa que podemos permitirnos contratar otra mano o dos. Nathan asintió lentamente. Eso es cierto. Y Miller dijo que podría empezar con solo 3 días a la semana en el pueblo. El ayudante cubriría el resto. ¿Podríamos quedarnos con una habitación en el hotel para esas noches? Margaret sugirió, práctica como siempre. O quizás buscar comprar esa pequeña casa cerca de la escuela. Los niños y yo podríamos quedarnos allí cuando tengan lecciones. Mientras discutían la logística, Margaret se maravillaba de lo lejos que habían llegado desde su primer encuentro. Ella, una joven aterrorizada, buscando a su hermano. Él, un vaquero solitario con un pasado problemático. El viaje que los había unido los había cambiado a ambos, forjando una sociedad más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Sabes? Nathan dijo pensativo. Si alguien me hubiera dicho hace 8 años que estaría considerando convertirme en sheriff de Malad City, con un rancho exitoso, una hermosa esposa y 2 hijos increíbles. Él sacudió la cabeza con asombro. Habría dicho que estaban locos. Margaret rió suavemente. La vida toma giros inesperados. Vine al oeste buscando a Patrick, sin imaginar que encontraría mucho más. Nathan se volvió para mirarla completamente, su expresión seria ahora. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no te hubiera oído ese día? Si hubiera estado un poco más lejos, o si el viento hubiera estado soplando de otra manera. Margaret se estremeció al pensarlo. A veces, pero prefiero estar agradecida de que me oyeras en lugar de pensar en lo que podría haber sido. Él asintió acercándola. Sabia como siempre, señora Thompson. Mientras se sentaban juntos en un silencio cómplice, el futuro extendiéndose ante ellos, brillante de posibilidades, Margaret pensó en la joven que había sido, asustada pero decidida, aventurándose sola en la naturaleza desconocida. Ese viaje la había llevado no solo a Patrick, sino a Nathan, a este hogar, a la vida que ahora atesoraba. Te amo, ella susurró, las palabras tan verdaderas ahora como la primera vez que las había pronunciado en aquel establo años atrás. Y yo te amo, Nathan replicó, su voz profunda de emoción. Ahora y siempre. Cuando Patrick regresó tarde esa noche, silbando una melodía alegre que sugería que su velada había ido bien, los encontró todavía en el porche, Margaret dormida contra el hombro de Nathan, sus manos entrelazadas como lo habían estado desde el día en que un vaquero oyó un grito y acudió corriendo con su rifle, cambiando para siempre ambos sus destinos.